Sí, buenos días. Vamos a comenzar el tema que nos ocupa, que es de muerte súbita y desfibrilador. Desfibrilador implantable, y centrar un poco los temas de muerte súbita en hablar un poco de miocardiopatías, criterios diagnósticos que nos ayudan al diagnóstico en pruebas de estrés, en el síndrome de QT largo, en la taquicardia ventricular catecolinérgica y en el síndrome de Brugada. Y en cuanto al desfibrilador automático, hay que hacer una selección, sobre todo en el tema de los choques adecuados e inadecuados de los desfibriladores en cuanto al impacto pronóstico, ciertos subgrupos de pacientes en los cuales el beneficio está menos establecido, el problema de los recambios y mejoras de los sistemas hacia resincronización y cierta aplicabilidad de estudios a pacientes determinados. En primer lugar, simplemente comentar que se publicó este año el documento de consenso sobre enfermedades arrítmicas como canalopatías y miocardiopatías con diferente valor en cuanto a diagnóstico, pronóstico y terapéutico, y también alguna otra revisión de las taquicardias ventriculares polimórficas. En cuanto a la miocardiopatía hipertrófica, hay la serie de O'Mahony que se publicó este año sobre la supervivencia a largo plazo de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y como se ve a la derecha, tanto en pacientes con supervivencia de mortalidad arrítmica como en pacientes con choques adecuados. En cuanto a la tasa de problemas asociados, vemos que las tasas de choques apropiados son un 8%, de inadecuados un 16% y de complicaciones relacionadas con el implante, en particular con los cables, un 18%. Entonces, problemas relacionados con el desfibrilador pues son casi un 30% de esta serie. En cuanto al grupo de Corrado, publica también una revisión sobre biología molecular de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En cuanto al seguimiento, esto no lo voy a comentar, que es el seguimiento a largo plazo del síndrome de QT corto, que ya se comentó, lo comentó Arcadio, y hay simplemente una serie de criterios propuestos sobre el QT corto que fueron contestados en forma de carta por el último autor que aparece aquí, y que pone en duda que ciertas longitudes de QT corregido que pudieran considerarse normales, pues que sea realmente un criterio diagnóstico de un punto el tener un QT corregido de 370 o inferiores a 360. En cuanto al síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada y la taquicardia ventricular polimórfica, se publicó una interesante revisión sobre cómo interpretar y realizar los test de provocación. En concreto, con el síndrome de QT largo, el valor de la prueba de esfuerzo y las diferentes manifestaciones según los tipos de QT largo, y para diferenciarlos también de las personas que no están afectadas. En cuanto al síndrome de Brugada, hacen también una revisión. Y en cuanto a la estratificación pronóstica del síndrome de Brugada, el primer trabajo, lógicamente, no lo vamos a comentar. El segundo lo vamos a comentar un poquito, que es simplemente el valor de la estimulación ventricular en la estratificación pronóstica. Esto dio lugar también a una controversia, Brugada a favor, Wilde en contra del valor predictivo de la estimulación ventricular en este tipo de pacientes. Esto es lo comentado por Arcadio. Y esto es el estudio Prelude. Es interesante que, aparte de los datos comentados, ellos añaden la deformación de la parte del QRS en las desviaciones precordiales V1 y V2, el periodo refractario efectivo ventricular inferior a 200 milisegundos, en la estratificación. Lógicamente, la estimulación ventricular no fue eficaz. De hecho, la reproducibilidad era solo de un 34% de ese test de estimulación ventricular, cuando se repetía la estimulación ventricular en un paciente que sí había sido inducible. Aquí está que no sirve la estimulación ventricular, tanto en los pacientes, en la serie general de pacientes, como en los que eran inducibles. Y cuando se añadía la historia previa de síncope, el patrón espontáneo de tipo 1 o la suma de ambos, tipo 1 y síncope, sí predecía la presencia de arritmias en el seguimiento. Esta es probablemente la diferencia con la serie inicial de Brugada, está en que
incluía a pacientes que tenían un riesgo arrítmico pues, más elevado. Entonces ellos concluyen que la estimulación ventricular no resulta útil y que el patrón de tipo 1 espontáneo, la historia de síncope, el vídeo refractario efectivo ventricular menor de 200 milisegundos y la presencia de la fragmentación que comenté antes del QRS sí que serían útiles para seleccionar a aquellos pacientes que eran candidatos al implante de DAI profiláctico en el contexto de síndrome de Brugada. Hay también un estudio de Dinamarca de baja prevalencia que cuenta muy pocos pacientes, y un comentario que es interesante simplemente por el mapa de la afectación en los países en los que se conocen datos del síndrome de Brugada y los subtipos correspondientes. En cuanto a la parte oscura de los desfibriladores, lógicamente son los choques inadecuados. En cuanto hay una serie de 2 artículos importantes este año y una controversia en prensa que está disponible en este momento, unos a favor, otros en contra y el último que es Sverlov para poner un poco de orden. Vamos a hablar del el primer grupo, que es el grupo de Leiden, que incluye 1.500 pacientes portadores de DAI y encuentran que los factores predictivos para el tener de choques inadecuados son la edad inferior a 70 años y la historia previa de fibrilación auricular. ¿Qué es lo que se aprecia aquí? Aquí lo que se aprecia también es que el incorporar nuevos dispositivos que tengan otros algoritmos o bicamerales, etcétera, que nos podrían ayudar en cuanto a la discriminación de arritmias, en particular de choques inadecuados, pues da igual, no es diferente la cohorte dividida en las 2 series. Concluyen que la mortalidad aumenta la mortalidad, los choques inapropiados, incluso después de tener choques adecuados. En cuanto a lo mismo mirado de otra forma, que es el grupo de Larsen, lo que mide es la carga de choques, en particular, bueno, los choques aumentan la mortalidad y el aumentan más cuando tienen los pacientes más de 10 días con descargas. En cuanto, también hay simplemente un comentario sobre la influencia del tener la arteria ocluida en pacientes portadores de DAI con sustrato, lógicamente, de cardiopatía isquémica, y vemos que aumenta los choques, disminuye la supervivencia y es un factor predictivo independiente para la mortalidad. En cuanto a otros aspectos así curiosos de los DAIs, simplemente el desarrollo de un score de riesgo para predecir la mortalidad precoz dentro del primer año de implante del desfibrilador automático. Entonces encuentran que una serie sencilla de factores de riesgo, como son la enfermedad arterial periférica, la edad mayor de 70 años, la creatinina mayor de 2, que le da un valor de 2 puntos, y la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo inferior a 20, predice la mortalidad, sobre todo cuando tiene más de 3 y cuando tiene más de 4 factores, un 18% de mortalidad dentro del primer año, a pesar de tener un desfibrilador automático implantable. En cuanto al porcentaje de estimulación ventricular y su efecto deleterio en la función, en la mortalidad, hay un análisis del MADIT-2 que a los pacientes que tienen más de un 50% de estimulación ventricular en el seguimiento, pues pierden el beneficio que aporta precisamente el tener implantado un DAI. Luego realizan un análisis también en qué pacientes sucede esto, y sucede más en los pacientes que inicialmente no muestran bloqueo de rama izquierda. También se ha comentado que en mujeres están muy poco representadas dentro de las series y probablemente tienen un perfil de riesgo diferente. Este es un estudio de Ontario, de Canadá, que incluye más de 6.000 pacientes, y vemos que las mujeres en este análisis pues tienen menos choques apropiados y tienen el mismo número de choques inapropiados. Mismo adecuados, mismo inapropiados, tienen una mayor tasa de complicaciones del implante, muy alta, y tienen una mayor mortalidad. Este es el porcentaje de pacientes que reciben terapias en mujeres con relación a los hombres. Y concluyen que el implante de desfibrilador dentro de las mujeres tiene un alto índice de complicaciones, superior a lo habitual en nuestro medio probablemente. Otro estudio corto es simplemente que en mujeres pues, se beneficia menos porque se remiten probablemente menos mujeres al implante de DAI profiláctico y tienen
parte de diferencias raciales también se cumple en varones-mujeres, varones-mujeres. Bueno, en el anciano, pues en el anciano sucede prácticamente lo mismo. Pocos estudios de las series de implante de desfibrilador automático para prevención primaria incluyen ancianos. Un metaanálisis de Sant'Angelo, me parece que es, pues sugiere que el DAI profiláctico en ancianos es menos beneficioso en pacientes con disfunción ventricular izquierda severa que en pacientes más jóvenes. En todo caso, hay también series que incluyen incluso de prevención primaria en nonagenarios, pero lo importante de esto es otra vez el grupo de Leiden, que estudia su serie importante en los pacientes por encima y por debajo de 75 años, y si bien tienen los pacientes mayores de 75 años el mismo número de choques apropiados, lógicamente la prolongación de la vida es significativamente menor en pacientes de esa edad, pero es superponible probablemente, pienso yo, a la expectativa natural de pacientes de esas edades. En cuanto a los recambios de dispositivos, sí que es un problema importante, porque en contra de lo que generalmente se cree, sí tienen una importante tasa de complicaciones y de problemas, complicaciones mayores. Entonces, el estudio del Replace, vemos una tasa de complicaciones graves en un 4% cuando simplemente se realiza recambios, son DAIs y son marcapasos, frente a un 15% cuando el paciente es remitido para un mejoramiento del sistema y la instalación de una sonda de ventrículo izquierdo para realizar la resincronización ventricular, 4 frente a un 15%. Entonces, vemos que aumenta a un 18% la mortalidad cuando se trata de desfibriladores con resincronización. Y aquí vemos la significación de los upgrades de CRT. Concluyen que conllevan un riesgo importante, por lo que deben de ser cuidadosamente planeados, especialmente si se plantea añadir un nuevo cable. Y ya por último, un par de cosas porque es así como esto es un artículo medio de opinión, y habla sobre la necesidad de recambio en ciertos pacientes que por el empeoramiento de su estado general, desarrollo de cáncer, por ejemplo, demencia, etcétera, etcétera, se plantea la necesidad de un recambio de dispositivo. Es un tema muy difícil y creo que lo mejor es que cada uno se lo lea, porque tiene implicaciones probablemente legales, etcétera, que también se entronca un poquito con cuándo apagar el DAI y tal. Es del mismo autor probablemente. Otra cosa que es más bien anecdótica, pero que convendría leerlo, es de cómo se realizan las estrategias retóricas en cuanto a los temas de prevención, los diferentes estudios de prevención primaria, cuando pues, no se describen las complicaciones, se incluyen los pacientes solo después de colocar la sonda en los estudios de resincronización, etc. Es un poco anecdótico esto. Ya por último, el artículo de Josephson y de Catristi sobre precisamente si están cambiando las cosas y si lo estamos haciendo bien en cuanto a la inclusión de pacientes para implante de desfibrilador automático, porque probablemente hay series que incluyen muy pocos beta-bloqueantes y esto, gracias a Dios, está cambiando en el momento actual. Los pacientes están tratados de forma diferente. Están también los pacientes que, con lo que acabo de comentar, que si en personas de mayores de 75 o de 80 años de edad y en mujeres sabemos muy bien cuándo o no está indicado porque no están incluidos realmente en las series. Por ejemplo, en el MADI-CRT el porcentaje de pacientes incluidos no demuestra beneficio por encima de los 75 años porque el porcentaje de pacientes incluidos era ridículo casi. Y por último, una cosa curiosa, dicen que normalmente consideramos el implante de DAI cuando la expectativa de vida, o al menos es lo que se dice, es superior a un año. Aquí dicen que coste-beneficio, ellos hablan de más de 10 años. Y creo que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sande. Tenemos unos minutos para preguntas. ¿Hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? A mí me llama la atención, por lo que comentabas, sobre los recambios de los desfibriladores y de los marcapasos, sobre todo de los desfibriladores. Efectivamente, nuestra experiencia también es que se supone que es una cosa casi banal, que no debería de tener ninguna complicación y tienen muchas veces más complicaciones que los implantes originales. ¿Hay en la literatura datos o cuál es tu opinión sobre por qué ocurre esto? ¿Es porque lo hacemos un poco deprisa y corriendo porque es un procedimiento rápido y no lo programamos bien? ¿No se cuida igual la esterilidad? ¿O es simplemente que es así, punto?
¿Qué piensa sobre esto? Yo creo que es mucho más complicado en principio un recambio que un implante de marcapasos y de desfibrilador en particular cuando hay muchos cables por medio. En un sistema de resincronización, uno a veces viendo la placa de toras pues ya prevé dónde puede estar un cable de ventrículo izquierdo dañado y hay que repararlo, hay que contar con eso. Nosotros lo que hacemos, desde luego, es, sobre todo si es resincronización en plan upgrade, reservarlo para una sala con mejores copias, para planear mucho mejor el implante. Hacemos angiografía previa, vemos, al menos en los últimos casos, la tasa descrita es de un 5 de oclusión, por ejemplo, en ese campo, ¿no? Un 5 de oclusión y de defectos de represión un 15%, pero en mi experiencia es mucho más alta. Hacemos angiografía, pinchamos bajo control de escopia, etcétera. Y los recambios, a lo que quería comentar, la tasa, nosotros también hacemos las extracciones, no venía mucho al caso, pero sí tenemos imágenes, y el 95, casi el 100%, 95%, hay algún caso de disfunción del electrodo, de indicaciones de extracciones, son los pacientes y se infectan en los recambios. Y en las series son a partir de los 5 o 6 años, cuando haces el recambio, es cuando a los 2 años están infectados, vienen la inmensa mayoría. Sí. Yo quería, si podías hacer, por favor, un comentario sobre la implantación de DAIS en pacientes de 80 y 90 años, la serie esta holandesa, sí. Qué grado de consistencia y cómo ves, en fin, en la situación que estamos, ya no digo qué tipo de situación, ya la intuyes, y si también si esta indicación debería modularse o modificarse dependiendo de la expectativa de vida de cada región geográfica. Sí, bueno, partimos de que, al menos en nuestro medio, aquí y en España también, se implantan menos desfibriladores de los que están indicados. No se implantan, yo creo, ni el 50% en cuanto a prevención primaria. Lógicamente, nosotros tenemos el problema de pacientes que nos refieren otros centros y muy probablemente ahí pues es lo que hay. Pero 79, 80 años sí se implanta. Hay que ver cómo está el paciente. Porque esta serie dice octogenarios y no negenarios, sí. O sea, deben llegar a 90, ¿no? Sí, lo pongo porque me sorprende. Pero bueno, yo creo que es más características de otros tipos de sistemas sanitarios. Sí. Hay cierto incentivo, por así decirlo. El sistema sanitario tiene otras, el de este país tiene otras peculiaridades. Quería hacer una reflexión más que un comentario. Yo creo que me ha gustado mucho la charla, pero realmente me ha impactado y yo desconocía esa publicación, ¿no? Yo creo que no tenemos que perder la perspectiva de la expectativa de vida que tienen estos enfermos y que realmente nosotros, esto no es una mejoría en la calidad de vida. ¿Cuánto le vas a prolongar? El otro estudio son 10 años, que ya no es un problema, yo creo que es un problema de acto médico. O sea, que hay que reflexionar no si el sistema sanitario nos lo permite o sino que, joder, que hay que pensar muy bien, pero incluso con un marcapasos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para el enfermo? ¿Qué es lo mejor para él, ¿no? Lo sencillo es poner, pero... Probablemente, yo creo que es un tema muy importante porque según cómo se lanza este mensaje, pues puede inducir a inquietud, ¿no? En nuestra práctica diaria. Este país que firma el estudio pues ya se ha caracterizado en otras áreas de la vida por ser, digamos, por romper fronteras, pero cuando analizas el sistema sanitario no es que haya, digamos, todo vaya en abundancia, o sea que también igual es de pacientes privados, no sé si eso es un estudio americano, sí. No, privados, no, el estudio de octogenarios creo que era holandés, ¿no? No. Ah, entonces me confundo.